Bueno amigos, ya con aquel preámbulo, ahora sí vamos a empezar a trabajar la parte empírica, la parte práctica que es la que nos interesa. En este caso vamos a trabajar con una fuente de poder de un refrigerador de determinada marca. No voy a indicar aquí la marca de verdad porque no nos interesa. Realmente lo que queremos es trabajar el principio de integrar los cuatro elementos que vimos en el video número 1. ¿Se acuerdan de los cuatro principios? Pues aquí los vamos a integrar. Es importante que tengamos eso en cuenta para que entonces a la final logremos el acometido, que es utilizar este multímetro. ¿Qué pasa? Si nosotros no tenemos claro el trabajo que tenemos que hacer con respecto a la identificación de los componentes que se encuentran dentro de una fuente de poder. Estoy hablando en fuente de poder, puede ser hasta una mainboard, una motherboard, puede ser una tarjeta inverter, también de televisores más antiguos, o de fotocopiadoras, tarjetas X, cualquier elemento que ustedes están trabajando, puede ser una tarjeta de un aire acondicionado, una tarjeta de una cocina, de una nevera. Eh, Bajo el mismo principio tenemos que trabajar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver cuáles son los componentes que se encuentran allí, ya que con el multímetro nosotros no podemos medir continuidad en el caso de que estemos haciendo mediciones de voltaje de corriente continua. Y donde estemos midiendo corriente continua no podemos colocar los rangos del multímetro en escala de voltaje de corriente alterna, y así sucesivamente. Así que vamos a conocer primero algunos aspectos que nos interesa para después empezar a trabajar directamente como debiésemos. Y entonces vamos a arrancar con esta fuente de poder conmutada. A medida que yo vaya haciendo menciones, ustedes pueden ir ya relacionando cada uno de los componentes que yo voy a ir trabajando acá. Necesito que escuchen bien claramente, repitan este video tantas veces sea necesario, pero escúchenlo, apréndanlo, prueben, y si no les funciona este método, pues busquen otro. Pero si les funciona, repítanlo continuamente hasta que se lo graben, ¿ok? Así que lo primero que vamos a tomar es la entrada de esta fuente. ¿Cómo yo identifico una fuente de poder en un equipo? Esa es una pregunta muy fácil, pero yo se la voy a indicar a aquellos que todavía no comprenden la parte de qué es una fuente o una fuente de poder conmutada y cómo identificarla en una tarjeta, porque tengo televisores y tengo fotocopiadoras o tengo cualquier cosa. ¿Cómo yo identifico la fuente de poder? Muy sencillo. Ve el cable que tiene conectado el equipo, ese cable que va conectado precisamente a la pared, y automáticamente sabrás precisamente dónde vas a arrancar. Esa es la fuente conmutada a donde llega. Pero vamos a verlo desde este punto de vista. Este elemento que tenemos acá, que no es un componente electrónico, es el conector de corriente alterna. Perfecto. Él se identifica aquí como input, que significa entrada, pero nosotros lo vamos a identificar como corriente alterna. Aquí es donde vamos a colocar precisamente el cable, la pared, se va a alimentar de la pared para recibir 110 voltios y entren acá. Posteriormente, en el mismo orden, recuerden que vamos a trabajar con un orden, una secuencia. Por ejemplo, si me dicen que vamos a aprender los números, no se lo van a decir al azar, se lo van a decir en un orden. 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente, en una fuente de poder también yo voy a trabajar ese orden para que se le haga cómodo a ustedes trabajar. Me disculpan realmente el movimiento de esta cámara, pero estoy filmando este conector, que es donde entra la corriente alterna. Es el inicio precisamente de la alimentación de esta tarjeta en alterna. Luego tenemos un fusible. El fusible nosotros lo vamos a identificar también porque en la tarjeta aparece una letra F que indica fusible y va conectado, acuérdense de esto porque esto lo van a ver posteriormente en muchos videos y en este también para aclararlo. Va conectado en serie en el circuito. Posteriormente a este tenemos el varistor. Vamos a observarlo mejor. El varistor, si lo están viendo, aparece como una moneda. Y no necesariamente tiene que ser precisamente de ese mismo color, puede ser de otro. Lo que sí tienen que ver es que miren el símbolo que tenemos acá. El símbolo que se observa aquí parece como una Z y este varistor tiene dos terminales. Bueno, este elemento está conectado en paralelo con el circuito, paralelo, a diferencia del fusible que era en serie. ¿Ok? Estamos claros allí. Ahora, vamos a ver otro de los componentes en el mismo orden correspondiente. Tenemos estos dos elementos que están acá, también son componentes electrónicos, que se le llaman condensadores de polietileno. Son utilizados acá precisamente para eliminar las interferencias electromagnéticas que vienen de la red eléctrica. Estos EMI, que significa interferencia electromagnética, viene del inglés, que significa Electromagnetic Interference, ¿no? O sea, eso mismo, que es simplemente frecuencia parásita. Y este condensador junto con su bobina
Esto es una bobina de choque o una bobina contra EMI, se van a encargar de eliminar esa frecuencia. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero eso se coloca aquí simplemente para eliminar esa frecuencia parásita que entran en el circuito. Pues bien, este condensador y el que tenemos acá, que no tiene polaridad, no hay que confundirlo con condensadores polarizados, que tienen polaridad positiva y polaridad negativa, ¿ok? Ellos se pueden colocar acá en cualquier forma. Tienen dos terminales, algo parecido así como el varistor, dos pines. ¿Ok? Y en la tarjeta se denota con la letra C, C de casa. Veamos si este lo tenemos por acá. Sí, aquí lo tenemos. Se está observando más o menos. Aquí. Dice C02. Aquí lo tenemos. Aquí. Y la bobina se representa con la letra L de inductancia. Eso viene de un término, si no me equivoco, alemán, que significa inductancia. Ok, si ya estamos hablando entonces que el orden ya termina aquí con respecto a lo que nombramos anteriormente, del varistor pasa a los condensadores y después a esta bobina. ¿Quién viene después? Bueno, pasando a otro conjunto de elementos que no nos van a interesar acá, porque realmente vamos a hablar es de la constitución básica, como fue realizado a la fuente computada. Tenemos este elemento cuadrado, muy común, muy visto en muchos de los circuitos. Tiene 4 terminales, ¿lo están viendo ahí abajo? Se llama puente rectificador. Y después del puente rectificador, en orden, vamos a encontrarnos con estos dos condensadores que tenemos aquí. Si se ponen a ver, a diferencia de estos condensadores que tenemos acá, que acabamos de mencionar, ellos simplemente sí tienen polaridad. Y lo vamos a ver posteriormente para diferenciar entre el polo positivo y el polo negativo de estos condensadores, que sí hay que respetar la manera de colocarlo, digamos, la posición. Observen que en la parte superior tenemos como una zanjita en cada uno. Esta zanja indica que es el pin negativo. Él tiene dos terminales también, dos paticas para decirlo más vulgarmente. Entonces, vamos a retroceder un momento hacia atrás. Aquí tenemos, ¿ok? Ya hablamos de lo que ya hemos dicho. Tenemos entonces el conector AC, tenemos el fusible va el varistor va conectado en paralelo. Esta bobina va conectada en serie, como fíjense, esta bobina tiene aquí este espacio y nos está indicando de que esto es un embobinado y este es otro embobinado. ¿Qué quiere decir cada bobina? Que va a venir una de un extremo de este conector y la otra del otro extremo del conector. ¿Qué se están dando cuenta? De que la corriente alterna entra aquí, pero ella tiene un camino y el camino va a seguir a través de este elemento que tenemos acá que va en serie. Estos dos condensadores de polietileno que no tienen polaridad, no tienen ni positivo ni negativo, se van a colocar en paralelo exactamente igual como el varistor. ¿Qué significa paralelo? Básicamente se lo voy a indicar así. Paralelo significa que este tiene dos terminales, al igual que aquel, y cada terminal va a ir a uno de los polos, ¿ok? Un terminal viene a este polo y el otro terminal va a venir a la otra línea. Después de acá, ahora bien, tenemos esto muy claro, muy bien. Aquí tenemos corriente alterna y en pocas palabras, aquí tenemos también corriente alterna. Si entra por un extremo y va a salir al otro extremo, esta corriente alterna, ¿hacia dónde se va a dirigir? Pues bien, vean un momento acá. Llegamos al que nombramos anteriormente como puente rectificador. El puente rectificador tiene 1, 2, 3 y 4 terminales. ¿Ok? Se llama puente rectificador porque él realmente está constituido por cuatro diodos en forma de puente, que después yo se lo voy a mostrar en el plano. Pero esto no, existen dos tipos de puentes, básicamente uno construido por 4 diodos y otro construido por un encapsulado, como en este caso. Esto es un encapsulado, ya de una vez. Es decir, que si este se pone corto o se daña, hay que cambiarlo completo. En cambio, hay algunas personas cuando ven que hay que en el puente de diodo que está constituido por 4 de ellos y uno se daña, yo puedo cambiar uno de los diodos. Pues no, tienen que cambiar los 4 precisamente. Ahora bien, ¿a quién le va a entregar esta bobina la corriente alterna que proviene del conector principal? Bueno, escuchen bien atentamente para los que no sepan. Van a ir o van a llegar al centro del puente rectificador. Les dije anteriormente que el puente rectificador tiene 4 terminales. Pues bien, los dos del medio son los dos pines de llegada de la corriente alterna. Verifiquen un momentico aquí en el medio. Aquí tenemos más o menos la vista. Digamos acá
tenemos este símbolo que parecen como dos S acostadas. Eso significa corriente alterna. Ahí es donde que entra esa corriente. Pero vamos a dar un paso, porque aquí no lo tenemos muy claro. Veamos el siguiente diagrama y sea un poco mejor. Si ustedes verifican acá, vean claramente aquí, tenemos en el pin del medio, en el 2 y en el 3, corriente, los símbolos de corriente alterna, ¿correcto? Y observen la pestaña superior. Hay una pestaña en este bloque, un pedacito que le falta. Eso indica que este extremo es el positivo, mientras que el otro extremo, que sería el pin número 4, es el negativo. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la corriente alterna llega a este terminal, ¿qué pasa con ese voltaje positivo y negativo que tenemos allá? Bueno, en teoría ya lo estoy descifrando, voltaje. Pues realmente este es lo que le llaman puente rectificador y es la etapa que rectifica, que elimina la corriente alterna y la convierte en corriente directa. Es un proceso que no lo vamos a explicar acá porque no corresponde al video, pero después lo vamos a ver. Resulta que ese positivo que ven en el pin 1 y el negativo está convertido en corriente directa a través del puente rectificador. Este internamente realiza ese proceso y aquí es donde termina precisamente la corriente alterna. Muchas personas ven que tenemos un corriente alterna dentro de una fuente, pero no tienen ni siquiera idea dónde termina. Pues termina precisamente aquí. Este es el terminal de llegada. Y después de allí ya se acaba la corriente alterna, desaparece, ya no tenemos más. ¿Qué ocurre? Que ahora esa corriente se transforma, digamos, tiene un equivalente que es la corriente directa. Y en este caso se va a convertir en positivo y en negativo a través de los extremos de este puente rectificador. ¿Hacia dónde va ese positivo y ese negativo? Pues aquí viene la otra salvedad. Van hacia estos condensadores que tenemos acá. Precisamente van hacia aquí. Se dieron cuenta que al principio les estuve mencionando acerca de que estos condensadores sí tienen polaridad y se le llaman electrolítico o parafinado. Bueno, ellos tienen aquí en una zanjita, si lo podemos ver más claramente, ¿ok? Esto nos indica que ellos, este es el pin negativo y en la tarjeta se demarca claramente con esa, está en la serigrafía. También quiero comentarles que también estos condensadores también tienen, digamos, el símbolo de C, ¿ok? De la C. En este caso sería CE109 y el otro CE112, que la C indica que es el condensador, mientras que el número es la posición que ocupa en la tarjeta. Pues bien, ya de aquí en adelante, en todo este circuito, tenemos voltaje de corriente directa y nosotros los electrónicos trabajamos con voltaje de corriente directa. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Bueno, compañeros, quiero comunicarle lo siguiente. Si nosotros tenemos voltaje de corriente alterna en este conector y termina acá, hay dos maneras de demostrarlo. Una, inyectándole corriente, y la otra es utilizando el multímetro en escala de continuidad para ver si está haciendo la continuidad, lo que nos indica que hay conexión. No hablemos aquí de cortocircuito, de conexión. Así que, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a utilizar el multímetro y vamos precisamente a trabajar el rango de continuidad. Escuchen, rango de continuidad. Lo colocamos abajo con el selector que tenemos acá. Este es el selector. Y lo colocamos en el rango de continuidad. Aquí simplemente en esta etapa nosotros podemos detectar cortos, conexiones, y en este caso lo que queremos ver es conexión. ¿Cómo sabría yo de que de verdad, este puente rectificador le llegan los 110 voltios acá, o que cada pin corresponde a cada uno de los pines que tenemos aquí en el conector de entrada? Pues fácil, tocando los extremos de cada uno de estos elementos a través del puente rectificador. Y yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar